Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que nos estás escuchando, estimado radio oyente o televidente o por cualquier medio social que nos esté siguiendo o viendo. Tenga usted las más ricas bendiciones de Dios y que el Señor pueda ayudarte a cumplir tus metas, especialmente las metas espirituales, que Él muy pronto está por regresar y muy pronto le vamos a ver tal cual es. Bueno, estimado amigo, retomando el tema que veníamos estudiando, que era precisamente, ya hemos estudiado los capítulos 1 y 2 de Daniel. Actualmente vamos a comenzar en esta sección lo que es el capítulo 3 de Daniel y así sucesivamente vamos a ir con cada uno de ellos. Ahora bien, antes de iniciar, te quiero invitar a tener una breve oración a nuestro Dios para que sea Él el que nos ayude a entender su palabra, porque Él fue el quien dio la palabra a los hombres por medio de sus siervos, los profetas, y por medio de los apóstoles, y así sucesivamente esa palabra fue inspirada por medio del Espíritu Santo. Y no es menos que nos toca a nosotros que sea el Espíritu Santo quien nos dé sabiduría para poder entenderla y comprenderla. Y esto no es para decirle a otros o obligar a otros, sino es para que nuestras vidas personalmente sean cambiadas por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Porque Él mismo dijo en el libro de Mateo, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es el único medio por el cual el hombre puede santificarse, puede transformar su vida. Hay muchos métodos en el ser humano donde los seres humanos dejan sus hábitos o vicios, o inclusive hay cárceles, penitenciarías, alcohólicos anónimos y un montón de instituciones que tratan de modificar la conducta del hombre. Y en cierta manera logran hacerlo, pero hay una regla infalible. Esa regla infalible es la palabra de Dios. Si tú quieres cambiar ciertos hábitos, si tú quieres cambiar la forma de pensar, si tú quieres ser una persona diferente, solo hay una manera. Y esa forma es la palabra de Dios. Y lo vamos a ver en el día de hoy cuando estudiemos el versículo 3 y el capítulo 4 y el capítulo 3 de Daniel. Vamos a ver qué fue lo único que logró cambiar a este rey, Nabucodonosor. Y es solo Dios. Y hoy Dios se comunica con el hombre por medio de su Santo Espíritu, pero lo hace a través de su palabra. Y es por eso que vamos a inclinar el rostro para tener esa oración y pedir a Dios, su Espíritu Santo, que nos dé sabiduría para entenderla y no torcer la palabra a nuestra conveniencia. Porque eso pasa mucho. Pasa mucho que para yo justificarme lo que estoy haciendo,
lo que hago es torcer la palabra a mi conveniencia y de esa manera me siento bien, aunque ante los ojos de Dios estoy muy mal. Te invito a inclinar el rostro si puedes hacerlo, y si puedes ponerte de rodillas, también lo invito a hacerlo, para que sea el Señor quien nos conduzca en este estudio. Oremos. Padre Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Oh Dios eterno, bendito, santificado y glorificado, a ti sea la honra y a ti sea la gloria en todo momento. Hoy vamos a ver cómo un gran monarca en la tierra, al final de sus días, pudo reconocerte por cuál eras, porque tú te mostraste ante él cómo realmente eres. Oh Padre eterno, y tú en tu palabra, en estos días a nosotros te has mostrado tal cual eres. Por medio de tu Hijo amado, dice tu Hijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es por eso, oh Dios eterno, que te damos gracias por tu santa palabra, porque es la única que puede transformar nuestra mente, es la única que puede hacernos pensar diferente. Podemos tener maestrías, doctorados, podemos tener un sinnúmero de conocimiento de culturas y un sinnúmero de libros haber leído. Pero como vemos o como vamos a ver en el estudio de Daniel, así como era este rey Nabucodonosor, entendido en todo en ese tiempo, en toda sabiduría en ese tiempo, entrenado en todo, pero aún le faltaba alguna cosa, y eso fue lo que el Dios verdadero quiso mostrarle. Y al final de sus días, oh Dios, te reconoce como tal, y según los registros que tenemos en la Biblia, a ese gran rey Nabucodonosor, si nosotros también le reconocemos como él lo hizo, vamos a poder verlo en la nueva Jerusalén. Cuando tú vengas, tú lo vas a levantar y ahí vamos a poder conocer al rey Nabucodonosor. Te pedimos tu Espíritu Santo para abrir tu palabra. Te pedimos tu Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y para que sea Él quien guíe paso a paso lo que vamos a hablar, lo que vamos a pensar, y nos ayudes, oh Dios, a llevar este mensaje a aquellos que realmente lo necesitan. No necesitamos que llegue este mensaje a todo el mundo, sino a aquellas personas que están realmente necesitadas de ti y que quieren buscarte. Es para ellas, oh Padre, que te pedimos que tú de una u otra manera hagas llegar este mensaje, porque ellas tienen ansias y sed de conocerte. Ellos quieren ser diferentes, en el sentido de que hay un Dios que nos pide que seamos diferentes y nos da las reglas en su santa palabra. Gracias, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, estimado radiotelevidente o que nos sigues por cualquier medio, que tengas un lindo día o una bonita noche, y que la bendición de Jehová sea sobre ti y sea sobre tus familiares, tus hijos, si tienes, tus padres, tu esposa, y así sucesivamente. En esta hora queremos invitarte a que nos sigas por la radio 930 AM, por medio también de YouTube o Facebook, en los canales Laicos en Acción. Ahí puedes ver una serie de programas en los cuales hemos venido hablando acerca de la verdad presente de nuestros días. No hablamos tanto de lo que ya pasó, sino de lo que viene. Y precisamente por eso estamos estudiando el libro de Daniel. El libro de Daniel nos presenta las profecías hasta el tiempo del fin. Pero antes de iniciar, vamos a leer nuestros versos lemas, que son Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice de la siguiente manera Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre ti, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es interesante que cuando Moisés escribe esto, él no dice los mandamientos míos, dice los mandamientos
de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Hoy las personas se excusan en una forma para no guardar la ley de Dios, en que dicen, es que la ley de Dios que está escrita en el capítulo 20 de Éxodo, esa ley era la ley de Moisés. Pues es interesante porque aquí Moisés dice poner por obra todos sus mandamientos. O sea, son los mandamientos de Dios, es la ley de Dios, no es la ley de Moisés, como muchos tratan de dar a entender, y muchos creen eso de sus dirigentes. ¿Por qué? Porque ellos no quieren dar la honra y la gloria a Dios. Si usted va y lee Éxodo 19, léalo. Desde Éxodo 19, léase Éxodo 19 y 20 y se va a dar cuenta que antes de que Dios escribiera su ley en tablas de piedra, Él se la dio hablada al pueblo. Y eso es lo que sale en Éxodo 20. El pueblo simplemente dijo, bueno, Dios es grande y poderoso. Y como aún el pueblo estaba en pecado y estaba haciendo cosas no acordes con Dios, temieron por su vida. Y ellos dijeron, bueno, si Dios no sigue hablando, vamos a morir. Mejor habla tú, Moisés, con Dios, y tú nos dices lo que Dios dice y nosotros vamos a hacerlo. Dios nunca quiso eso. Dios siempre quiso tener esa comunicación directa con el pueblo. Y es lo mismo que quiere hoy contigo, conmigo. Dios no quiere que nosotros dependamos de un pastor, nosotros dependamos de un anciano, de un diácono, de un sacerdote, de un papa. Dios no quiere eso. Dios quiere hablarte a ti directamente por medio de tu palabra. ¿Por qué? Porque si tú no vas a su palabra, Él no te puede santificar. Si tú simplemente oyes, tú lo máximo que vas a llegar a hacer es un pequeño porcentaje de lo que es tu dirigente espiritual. Pero si tú vas directamente a la palabra de Dios, tu dirigente espiritual es el Espíritu Santo, que fue e inspiró a los profetas y a los apóstoles para escribir su palabra. Y es esa la que te va a cambiar, no es ninguna otra. Si estás en luchas, si en este momento no te gusta algo de tu vida, no te preocupes por cambiarlo. Preocúpate por ir a la palabra de Dios y estudiarla, y verás cómo habrán cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque es Dios el que produce esos cambios en nosotros. Nosotros no podemos hacerlo por sí mismos. Podemos intentarlo, y como bien sabes, fracasamos una y otra vez. Pero cuando Dios entra en nuestras vidas por medio del estudio de su palabra, ahí sí va a haber un cambio importante. Pero siguiendo, dice el verso número 2 de Deuteronomio 28, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oh, glorioso sea nuestro Dios. Aquí Él no está solo hablando de las bendiciones de esta tierra, Él está hablando de las bendiciones venideras, de aquella recompensa que tienen los salvos, que es la vida eterna, de aquella recompensa donde ya no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber hambre, no va a haber alguien que maltrate a otro. Está hablando de la tierra nueva, del cielo nuevo, del cual hablamos en Apocalipsis en los temas pasados. Si usted lee Apocalipsis 20, 21 y 22, se va a dar cuenta que es una secuencia donde al final termina con una tierra nueva. Y es precisamente que viene hablando de todas esas bendiciones que vamos a recibir. Ahora bien, vayamos a Éxodo 15, 26. Vea lo que dice Éxodo 15, 26. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envía a los egipcios te vendrá a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Es interesante que en Éxodo 15 todavía no se habían dado los mandamientos y ya Dios estaba hablando de los mandamientos, pero ¿cómo podía hablar Dios de su ley o de sus mandamientos si todavía no los había dado? ¿Sería que el pueblo de Dios sí tenía conocimiento de ellos? Es interesante porque nosotros podemos buscar la ley de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es más, antes de que existiera el hombre, ya existía la ley de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno,
Interesante, ¿por cuál ley fue juzgada Luzbel antes de convertirse en Lucifer? ¿Por qué él fue encontrado culpable? ¿De qué fue encontrado culpable? Ya existía una ley en el cielo y esa ley es eterna. Esa ley es por la cual son gobernados los ángeles y por cual se mantiene el gobierno de nuestro Dios. Y entonces uno puede llevar esa trazabilidad de su ley desde el Génesis, antes de que existiera un solo judío o un israelita, por así decirlo, porque pensó con Adán y Eva, Caín y Abel. ¿Cómo sabía Abel o Caín que matar era malo si no existía una ley? Interesante. ¿Y por qué Dios castigó a Caín cuando mató a su hermano si no existía una ley? Pues bien, Dios había dado su ley de una manera un poco diferente, pero había dado su ley en su esencia como tal. Por eso más adelante en Mateo, Cristo mismo dice, una nueva ley os doy. En realidad no es una nueva ley, sino una condensación, un resumen de la ley, que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley es la ley por la cual es gobernada el cielo. E inclusive si usted ve, aún podemos resumir esas dos cosas que dijo Cristo en el amor. ¿Por qué? Es amor a Dios y amor al prójimo. Pero si yo tengo amor realmente, voy a tener esa misma ley. Ahora, si usted lee los primeros 4 mandamientos, se va a dar cuenta que esos primeros 4 tienen que ver con el amor para con Dios. No tendrás dioses ajenos, no significa amor para con el prójimo, no, es amor para con Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano, amor para con Dios. No tendrás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Y así sucesivamente es amor para con Dios, porque si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Para con quién tiene que ser eso? Amor para con Dios. ¿Ven qué interesante como Dios dice? Bueno, esa es la esencia del amor a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y ahora si lees los últimos 6, te vas a dar cuenta, estimado amigo, que tiene que ver con el amor para con tu prójimo. Esa es la ley. Entonces no podemos decir que es la ley de Moisés, como muchos creen hoy en día. Y entonces se excusan de que, no, nosotros guardamos 9, pero el 4º mandamiento no lo guardamos. ¿Por qué? Porque es la ley de Moisés, como ellos dicen. Pero no es así, no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Y aquí nos está diciendo que si atentamente escuchamos, dice que no nos va a enviar o no nos van a venir enfermedades como las que envió a Egipto. Y es interesante porque Dios cuando sacó el pueblo de Egipto, lo saca para ser un pueblo especial. No por ser el mejor pueblo, porque era mejor el pueblo de Egipto. Ellos tenían o estaban gobernando inclusive bajo el pueblo judío. Ellos eran esclavos. Es más, valía más el caballo de Faraón que una gran multitud de esos esclavos. Y entonces Dios saca a ese pueblo porque le había prometido a Abraham. Le había hecho una promesa y Dios cumple sus promesas. Inclusive Abraham le había dicho que iban a pasar tanto tiempo en Egipto y después de ahí iban a salir. Pero bien, Dios cuida a su pueblo y Dios a su pueblo le da sus mandamientos, le da sus reglas para su protección, para su salud. Y cuando lo saca de Egipto, Él quiere que ese pueblo sea la luz del mundo, así como quiere que tú y yo seamos la luz del mundo. Entonces, este pueblo le da sus leyes, le da sus reglas, le da el plan de la salvación. Y este pueblo, como luz del mundo, tenía que esparcir esa luz a todo el mundo para que todo el mundo conociera la forma de cómo podía ser salvo. Y esa forma tú y yo la conocemos hoy, es Cristo Jesús. Y entonces ese pueblo no tenía que esconder la luz, pero Satanás se infiltra entre las filas del pueblo judío y desde que salen de Egipto comienzan a tener problemas.
Usted lo puede ver, Dios le establece una alimentación especial al pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Ah, no, yo quiero seguir comiendo lo que comía, ¿dónde? En Egipto. Así, allá me comía mi hamburguesita, allá me comía mi cuarto de libra, por así decirlo, y quiero seguir comiendo eso. Pero Dios no, Dios le había establecido, ustedes van a comer maná, comida de ángeles. ¿Para qué? Para que su cuerpo comenzase a sanarse, su mente comenzase a despertar y pudieran entender lo que es la palabra de Dios, pudieran comprender cuáles eran los mandatos que Dios había dado, pudieran comprender su ley. Pero el pueblo se resiste y pide carne. Y si vemos cuando el pueblo le pide carne, es interesante porque después dice que esa noche llegan cientos y cientos y miles de codornices al campamento. Y dice que ellos no duermen recogiendo codornices. Y dice que eran montones de codornices las que recogían. Y comienzan a prepararla. Dice que no había llegado la carne a su boca cuando comenzaron a caer muertos. Es interesantísimo entonces de ver que aunque era un alimento que ellos podían comer y limpio, según Levíticos que más adelante Dios les da, pero ya Dios les había establecido cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales impuros desde el Génesis. Abel y Caín sabían cuáles eran esos animales porque ellos no podían sacrificar animales impuros como representación de Cristo, solo animales limpios. Ya Dios había establecido de antemano todas esas reglas. Pero dice que no había llegado ese alimento a su boca cuando ellos comienzan a morir. ¿Qué tenía de malo ese alimento? Si más adelante él mismo dice, después de Noé, precisamente, le dice cuáles son los animales que pueden comer y cuáles animales no pueden comer. Entonces esas carnes eran limpias, no tenía nada malo de comer esas carnes, pero Dios quería llevar a su pueblo a un nivel diferente. Es como nos quiere llevar hoy a nosotros. Estudia cuál es la alimentación que Dios quiere para nosotros. Y lo vimos en el capítulo 1 de Daniel, donde Daniel y sus 3 amigos, 3 compañeros, deciden alimentarse correctamente y no dar rienda suelta a sus gustos y a sus apetitos. Ellos controlan sus apetitos y ellos tienen una bendición de Dios por hacer eso. Hoy en día a ti y a mí también Dios nos está diciendo que podemos hacer eso. Ahora bien, para continuar, vayamos a Deuteronomio 28:15 y vea lo que pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios, así como los judíos desobedecieron a Dios en cuanto a la alimentación y en cuanto a otras cosas. Dice, pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. No está diciendo 9, está diciendo todos, está diciendo los días, está diciendo los preceptos que él había demandado y establecido. No eran solo unos, es todos. Dice, mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, o sea, que yo te pronuncio hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por así decirlo, existe la ley de la gravedad, ya habíamos hablado un poco de esto. Si yo me subo a un edificio y me tiro, Dios me castiga por haberme tirado de ahí. Por eso yo muero, porque Dios me castiga. Dios dice, existe la ley de la gravedad. Si usted se tira ahí vas a morir y porque Dios la puso, Dios me está castigando, Dios me pudo haber salvado. No, ya Dios puso las reglas, así son establecidas. De mí depende si las sigo o no las sigo. La ley está ahí y si yo me tiro, la ley se va a cumplir porque es una ley que Dios puso, que ya estableció y así son las cosas. Pues así es precisamente con respecto a la alimentación y con la vida espiritual. Ya Dios estableció las reglas antes de que usted y yo naciéramos. Ahora, si yo sigo esas reglas, me va a ir bien. Y si no las sigo, me va a ir mal porque las reglas se van a cumplir porque Dios ya las estableció así. No es que Dios está esperando que yo me tire para matarme. No, la ley ya está ahí y nada más se cumple cuando yo hago el acto de lanzarme del edificio o de donde sea. O sea, la ley se va a cumplir en mí. Ahora bien, para llevar un poco el resumen de lo que hemos venido hablando de los capítulos 1 y 2, para recordarnos en Daniel 1,
el pueblo cae prisionero de Babilonia. Entonces, los judíos son tomados y son llevados cautivos a Babilonia. Y ellos la primera prueba que tienen ahí es la prueba de la alimentación. En Daniel 2, ahora el rey, ya establecieron la alimentación, se les dio permiso que se alimentaran correctamente. Y entonces ellos comienzan el estudio por 3 años. Al finalizar esos 3 años, el rey tiene un sueño. Y este sueño, el rey quiere que se lo interpreten y que le digan qué soñó. Y entonces llama a sus magos, a sus adivinos, a sus científicos, por así decirlo, entre comillas, y les dicen, bueno, ¿qué soñé? Y interprétemelo. Ellos no pueden, pero como no pueden, entonces el rey viene y da un edicto de muerte. Mátenlos porque son unos mentirosos, porque en sus títulos dicen que ellos pueden hacer todo eso y ahora que les pongo la prueba, resulta que no me pueden decir nada. Y entonces Dios da el edicto de muerte y entonces ahí es donde Daniel se da cuenta del edicto, pide al rey tiempo para orar a Dios y pedirle a Dios sabiduría para que le revele lo que soñó el rey y su interpretación. Daniel y sus compañeros comienzan a orar y Dios en su infinita misericordia les da el sueño. Ahora bien, Daniel, después de que recibe el sueño, da honra y gloria a Dios por haber tenido misericordia para con ellos, porque ellos ya estaban destinados a la muerte por un capricho o por lo que fuese del rey. Y luego llega Daniel donde el rey y le hace ver ante el rey que quien tiene todo mérito no es él ni sus amigos, sino es el Dios del cielo que quiere dar a conocer lo que viene en el futuro del rey y en el futuro de la raza humana, que llega hasta nuestros días. Entonces Daniel interpreta el sueño y le dice, bueno, tú soñaste, y comienza una estatua con la cabeza de oro, con sus brazos y sus pechos de plata, su vientre de muslo, sus piernas de hierro, sus pies, dedos de barro y hierro, y así sucesivamente. Y entonces luego Daniel viene y le dice cada una de la interpretación de qué es cada una de esas partes de esa estatua. Y entonces él le dice, bueno, la cabeza es tu reino, eres tú. ¿Por qué? Es de oro, no va a haber otro reino como tú. Y el que sigue es otro reino que se le va a levantar después. Son los medos y los persas, y vemos nosotros en la historia. Y el que le sigue es otro reino inferior al anterior, que era el de bronce, que son los griegos. Eso lo podemos ver específicamente en la historia, que así pasó. Después del reinado de Babilonia vinieron los medos y los persas. Usted puede buscar en la historia, ahí está. Y cientos de años antes ya Dios le había dado a Daniel qué era lo que iba a pasar en el sueño. O se lo dio por medio del sueño del rey Nabucodonosor. Después de los griegos, ¿qué imperio se levanta globalmente? Roma, con los césares. Y después de Roma, Roma se divide en 10 imperios, que es los imperios ahora los podemos conocer en algunos países en Europa, aún tienen algunos de los nombres. Si quieres buscas y puedes ver cuáles son esos imperios. Los puedes buscar en la historia. Ahora bien, vayamos a lo que es el tema de hoy, precisamente que es el capítulo 3 de Daniel. Vamos a ver qué fue lo que hizo el rey. El rey, después de que Daniel le interpretara el sueño, reconoce a Dios como el Dios de dioses y Señor de señores. En ese momento, viendo que no hay sabiduría bajo esta tierra como el Dios de Daniel, y que se la da a sus siervos para que se la puedan interpretar a él. Pero vayamos a Daniel 3. ¿Qué es lo que pasa luego de que pasa el tiempo y qué es lo que hace el rey? Dice el capítulo 3, versículo 1 de Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro.
la altura de la cual era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Qué interesante. Acordémonos de cómo era la estatua. La estatua era toda de oro. No, ¿por qué el rey viene a hacer ahora una estatua de oro si el sueño que él tuvo y la interpretación que le dio Dios a Daniel y que Daniel se la dio al rey Nabucodonosor, solo su cabeza de la estatua era de oro? ¿Por qué el rey ahora hace una estatua de oro entera? Ahí dice que era totalmente de oro. Si usted va y busca cuántos es un codo, puede sacar el tamaño de esa estatua. O sea, no era una estatuilla como la que dan ahora en los Óscares. Era una estatua gigante de oro, totalmente de oro. Y entonces, ¿qué quería decir este rey al construir esta estatua de oro? Bueno, precisamente él quería decir, no. Está bien, yo reconocí al Dios de Daniel, es sabio, es interesante porque él me ha revelado un sueño que ni siquiera yo me acordaba que yo lo tuve. Pero aquí quien ha hecho este reino, quien gobierna la tierra conocida en este momento soy yo. Y mi imperio no va a terminar. Vea lo que hay en el corazón del ser humano. Nosotros podemos reconocer a Dios, podemos ver, nos pueden hablar de Dios, pero hasta que tú y yo no lo busquemos directamente en la palabra de Dios no lo vamos a reconocer. Sí, nos pueden hablar y podemos decir, oh, cuán cierto es esto que nos están diciendo, pero eso va a causar una impresión que en pocos días va a desaparecer. Y eso fue lo que pasó con el rey Nabucodonosor. Al inicio él, después del sueño, no dijo, bueno, voy a hacer la estatua de una vez. No, pasaron días y la impresión que tuvo del Dios de Daniel se perdió. Por eso yo te pregunto a ti, ¿qué fue lo que se predicó el sábado pasado o el domingo pasado o la última vez que estuviste escuchando de Dios? ¿Te acuerdas? ¿Hace 15 días? ¿Hace 22 días? ¿Hace 30 días? ¿Te acuerdas? No, no te acuerdas. ¿Por qué no te acuerdas? Porque simplemente lo escuchaste y esa impresión que percibiste ya se te fue. Eso fue lo que pasó con el rey Nabucodonosor. Si nosotros no tomamos el tiempo de estudiar la palabra de Dios personalmente y como que si nuestra vida dependiera de eso, como dijo Cristo, buscáis de las Escrituras como si tu vida dependiera de eso, tu salvación dependiera de eso, la salvación de tus hijos, de tu esposa, de tus familiares dependiera de eso, ¿qué harías? ¿Le dejarías eso a tu pastor, a tu sacerdote, o lo harías tú? Si tu hijo está enfermo, o tu hija, tu padre, tu hermano está enfermo, ¿le dejarías eso al vecino? ¿Le dirías al vecino, llévala al hospital, llévala donde el doctor, cuídala? Eso es lo que tratamos de hacer nosotros cuando le damos a nosotros la facultad de que otro nos enseñe a nosotros de la palabra de Dios y nosotros no buscamos por nosotros mismos. No estoy diciendo con esto que no debemos escuchar la palabra de Dios por otros. Estoy diciendo que debes escuchar la palabra de Dios, pero debes tú investigarla, escudriñarla, quemarte las cejas por ellos. Imagínate qué interesante que si el mundo fuese así como nosotros tratamos muchas veces la vida espiritual. Tú tienes una carrera o una profesión o un trabajo, cualquiera que fuese. Digamos una carrera. Y entonces yo le digo a alguien, bueno, yo quiero ser doctor. Pero resulta que yo nada más quiero ir y escuchar, pero no quiero estudiar ni hacer prácticas. Te voy a pagar a ti para que tú te metas, te escudriñes, estudies, esas horas que pasas estudiando en las noches,
sin dormir para tener esa profesión, eso lo vas a hacer tú. Cuando tú haces los exámenes y haces todo eso, me traes el título y yo tengo el título. ¿Puedes tú funcionar como un doctor si haces eso? ¿O cualquier rama? No, tienes que escudriñar tú. ¿Por qué hay tantas religiones en este tiempo? Y muchos seguidores van tras esas religiones. Porque no escudriñamos las escrituras. Porque somos engañados. Porque no escudriñamos las escrituras. Ahora esto que estamos estudiando, ve y escudriñalo y revisa si lo que yo estoy diciendo es correcto. Ve y hazlo. No te quedes con solo lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar engañándote. Hemos estado hablando de la palabra de Dios. Lo que te estoy diciendo es una guía. Ve y hazlo. Dios quiere enseñarte y revelarte a ti. Pero eso es para ti. Ahora bien, resulta que este rey, después de que Daniel le interpretara todo esto, se olvida de lo que Dios había hecho, de las grandezas, y se olvida de Dios y dice, ahora yo soy el Dios. Y hace una estatua de oro completa. Eso que dijo el Dios de Daniel, eso no va a pasar. Yo aquí soy el que mando. Y mi reino va a ser para siempre. Y en la estatua, ¿se acuerdan de la piedra? Que dice que golpeó la estatua y derribó todo y se hizo una gran montaña y permaneció para siempre. Es el reino de Dios. Él estaba diciendo, aquí no va a venir ningún Dios a poner su reino. Mi reino va a ser eterno. No va a terminar. Eso era lo que estaba diciendo Nabucodonosor. Es más, veamos lo que dicen el versículo 2. Leamos del 2 al 7. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes, capitanes, jueces, tesoreros del consejo, presidentes y a todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, él dice, yo voy a invitar a todos aquellos a los cuales tienen bajo ellos funciones de gobernantes, a las personas más influyentes y más importantes. ¿Por qué? Porque ahí ellos, si ellos hacen lo que yo digo, los que están bajo ellos van a hacer lo que yo digo también. Y entonces eso es lo que hace el rey. Es una gran ocasión en la que ellos son invitados a una inauguración. Los gastos que se hacen para este gran evento, imagínate usted, son personas importantes e influyentes. Para empezar, ¿cuánto podría costar esta estatua de oro? Increíble. Los extremos a los que llega una persona cuando no ama y no reconoce a Dios. Y él quiere perpetuar sistemas y cultos paganos. ¿Qué es lo que él utiliza? Utiliza la pompa y la gloria. Entonces, para persuadir a las personas, ¿qué se utiliza? El poder. No se utiliza muchas veces ni siquiera la palabra de Dios. Se utilizan grandes catedrales y grandes templos, lujos a lo máximo para persuadir las mentes humanas. Y vamos a ver más adelante que si eso no funciona, buscan otro medio para hacerlo. Y este medio es obligar, matar y torturar. Si tú no me sigues, si tú no haces por la grandeza en la cual yo soy, bueno, ahora voy a usar esa grandeza en tu contra y te voy a doblegar para que lo hagas. Entonces, esos son los extremos a los que llega una persona que no reconoce a Dios. Y lo podemos ver en el mundo. En el mundo que hoy tú y yo estamos viviendo. Si yo no reconozco a mi Dios y hay alguien que no quiere hacer lo que yo estoy diciendo, uso mi poder para obligar a esa persona.
o uso mi gloria y mi fama para que esas personas hagan lo que yo quiero. Y eso era lo que estaba haciendo el rey, precisamente como nos habla en el versículo 2. Llegan a los extremos. Vayamos al versículo 3. Dice, y fueron pues reunidos los grandes, los asistentes, los capitanes, los oidores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernantes de las provincias del mundo conocido en ese momento que tenía Babilonia bajo su poder, a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. O sea, la gran multitud, la gran muchedumbre se había reunido ahí en una llanura delante de esa estatua. ¿Y qué era lo que quería que reconocieran estas personas según el rey? Quería que ellos reconocieran que era el monarca absoluto y además que su reino iba a ser para siempre. ¿Y por qué uno dice eso? Bueno, resulta que después de que el rey del Egipto para la muerte de los sabios, y resulta que después de que Daniel y sus compañeros dan al rey el sueño y su interpretación que hace el rey con ellos, los pone como principales gobernantes. Da honores y honra a esas personas. O sea, todo el reino se da cuenta de quién es el Dios de ellos. Pero ahora el rey Nabucodonosor quiere decirle a todo el reino que el Dios y que el Todopoderoso es el rey Nabucodonosor. Sumamente interesante lo que quiere hacer el rey. Y vea lo que dice el versículo 4. Dice, y el pregonero pregonaba a alta voz. Sigue diciendo, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿Por qué? Porque eran de todos los pueblos, de todas las naciones y lenguas que estaban reunidos ahí. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿A quién debían adorar? A una estatua de oro. Vamos a estudiar más adelante el significado de todas estas cosas. ¿Cómo es posible que el rey está representado por esa estatua de oro ahí? ¿Se acuerdan? Cuando Daniel le dijo, oh tú rey, eres la cabeza de oro. Ahora él se está representando y entonces dice, todos deben adorarme. Ni siquiera era rendirme honor o respeto. Dice adoración, como que yo soy el benefactor de ustedes. Yo soy su Dios, yo les doy de comer, yo les doy vida porque si quiero se las quito en cualquier momento. Y eso es lo que estaba diciendo el rey. Y querían que todas estas personas, todos los pueblos, naciones y lenguas reconocieran eso. Ahora, otro tema interesante aquí en tratar es que si usted ve en el versículo 5, los instrumentos musicales que usa el rey Nabucodonosor. La mayoría de estos instrumentos musicales son usados para persuadir a las personas ¿a qué? A que hagan lo que el rey quería hacer. No era simplemente para amenizar la fiesta. No. Dice, en el momento que escuchen que estos instrumentos, él buscó todos los instrumentos que habían en su reino y buscó los músicos y los puso, me imagino que eso era gigantesco, esa orquesta. Y los puso ahí. Y cuando escuchen esa música deben postrarse.
Es interesante porque tú puedes escuchar una música de otro país que hablan otro idioma y tú entiendes la música. La letra quizás no la entiendas, pero la música sí la entiendes, porque la música no depende de un lenguaje. O sea, tú puedes escuchar cualquier tipo de música y tú la vas a entender que es música. Es más, si sabes un poquito de música, sabes qué nota está tocando. Y así sucesivamente. ¿Por qué? La música es algo que el cerebro no tiene que traducir. Va directo. Cuando yo te estoy hablando aquí, si tú hablas otro idioma, no me vas a entender si no hablas mi idioma. Porque el cerebro va a tratar de traducir los sonidos que está escuchando de mi voz y no logra entenderlos. Entonces, cada vez que yo hablo, tu cerebro comienza a traducir lo que yo estoy diciendo y ahora sí lo asocia con diferentes cosas. La música no es así. La música no tiene traducción, va directo a tu cerebro. Y por eso Satanás hoy en día está usando la música así como la usó el rey Nabucodonosor, que sabemos que detrás del rey Nabucodonosor estaba Satanás. ¿Por qué? Porque él dice, mientras no se adoren a Dios, no importa a quién adoren. Porque si tú no adoras a Dios, no importa a quién adores. Si estás adorando a otro, le estás rindiendo culto a Satanás, porque dice el mandamiento, solo a tu Dios adorarás. Solo al Dios verdadero, a ningún otro le honrarás. No te inclinarás ante imagen alguna. Interesante, ¿verdad? Ante ninguna imagen. Y hoy tenemos en nuestros días a cientos y miles de personas inclinándose a imágenes y a diferentes imágenes. Vemos esto en el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, que aprendió a hacer imágenes y a inclinarse a ellas. ¿Y por qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Porque ahí eran paganos y tenían otros dioses. Babilonia no era la excepción en este momento. Tenían otros dioses, pero en nuestros días nosotros nos inclinamos a muchas imágenes. Imágenes ojalá fueran de oro, ni siquiera son de oro. Son de piedra, son de palo, son de yeso. Y nos inclinamos a ellas o se inclinan a ellas y le piden a esas imágenes. Vamos a ver qué fue lo que hicieron estos tres jóvenes cuando se les pidieron. ¿Por qué? Y inclusive en las mismas iglesias pasa esto. La música que estás usando o que están usando en tu iglesia. Fíjate cómo Dios o qué instrumentos permitía a Dios que se tocaran dentro del templo. Ve y busca en la Biblia. Fuera del templo habían otros instrumentos, pero dentro del templo había un específicos tipos de instrumentos. No eran todos los que se podían meter adentro del templo. El pueblo fuera del templo podía tocar diferentes instrumentos y tenían instrumentos inclusive para batallas. ¿Estás tú usando instrumentos que Dios no permitió? Es más, si tú buscas ahora en YouTube, buscas el efecto que tiene la música en el ser humano. Ejemplo, cuando un joven trata de conquistar a una chica o muchacha, ¿qué pone? ¿Qué música pone? ¿Y para qué la pone? ¿Influye esa música en la chica o en el chico? ¿Qué música se pone en estos lugares donde van las parejas? ¿Influye? ¿Cómo influye? ¿Quiere tu iglesia influir en que hagas lo que ellos dicen por medio de la música? ¿Cómo quiere Dios enseñarnos a nosotros? ¿Cómo quiere enseñarte a ti? Que nosotros podamos recapacitar,
que nosotros podamos pensar, razonar. Razona. Así como tú dices, ¿cómo es posible que alguien se postre ante una madera y le pidas? Razona. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Hay un escrito, está en la Biblia, que me diga a mí que debo hacer eso realmente? Ve y busca y estudia la palabra de Dios. Ella tiene tu respuesta. Yo hoy te puedo guiar, y eso es lo que estoy haciendo aquí, guiándote a que escudriñes la palabra, y Dios te va a dar la respuesta. Ya se nos acabó el tiempo. Es interesante porque debíamos haber terminado el capítulo 3, pero vamos apenas por el versículo 5. Hay muchas cosas de qué hablar. Le pido que sigas estudiando. En la próxima sesión vamos a continuar con esto, y quiero pedirte que inclines tu rostro para tener una oración de agradecimiento de que Dios nos ha acompañado, de que Dios nos está hablando y de que Dios nos está diciendo cómo debemos estudiar su palabra. No tomes esto que te estoy diciendo como lo último. Ve y estudia. Dios quiere enseñarte más de lo que yo estoy hablando, pero quiere enseñártelo a ti directamente. Oremos. Padre y Dios nuestro, gracias porque nos has acompañado por medio de tu Santo Espíritu. Él ha iluminado nuestras mentes para que podamos comprender un poquito nada más de tu palabra, porque tú lo que realmente quieres, así como quisiste con el rey Nabucodonosor, es nuestra salvación. Tú lo que realmente quieres es que nosotros seamos partícipes de la vida eterna contigo. Tú siempre has tenido pensamientos de amor, de bondad, de benignidad para con nosotros. Gracias, oh Padre, porque aún hay misericordia para con nosotros. Aún la puerta de la gracia está abierta y podemos buscarte, y tú nos abrirás, porque tú dices en tu palabra que el que toca, a ese se le abrirá, y el que busca, encontrará. Pero debemos tocar y debemos buscar. No mandar a otros a buscar, no mandar a otros a tocar. Nosotros debemos hacerlo. Gracias, oh Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto